Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. No olvide suscribirse y compartir los canales antes del vídeo. Hoy veremos una entrevista con Engin Akyurek. Sé que eres de Ankara, ¿extrañas Ankara o eres de Estambul ahora? Yo soy de Ankara. Amo Estambul, pero mi familia está en Ankara. Nací y crecí en Ankara. Tengo una conexión diferente con Ankara. Como un sentido de pertenencia. Pero si dices vete a vivir a Ankara, no viviré muy duro. ¿Cuántos son hermanos? Tengo un hermano. Él es el banquero. Vivimos juntos. ¿Qué hacen tus padres? ¿No te dieron consejos para elegir otra profesión mientras participabas en el concurso Estrellas de Turquía? Mi padre es un funcionario jubilado. Mamá y papá nos dejan la elección a nosotros. Confiaron, gracias. En nuestro tiempo fue realmente difícil. No hubo tal competencia ni tal ejemplo. Solo había Popstar. Cuando entré a la competencia, estaba un poco indeciso en ese sentido. Hubo incertidumbre. Teníamos la percepción de que la serie de televisión que jugaste sería a largo plazo. Pero la serie final hasta que muera duró poco. ¿A qué atribuyes esto? Duró 13 episodios. Entras en todo con fe. Pero a la audiencia puede que no le guste la historia. Puede que no hayamos contado la historia correctamente. Esta es la naturaleza de este negocio. Cuando vas a las empresas que tienen mucho éxito en la actualidad y les preguntas, no pueden decir nada claro sobre por qué tienen éxito. No puedes decir nada con seguridad cuando termine. Porque tuvo éxito Black Money Love. Creo que la policía tuvo mucho éxito. Y la historia de amor fue muy fuerte. Pero no sé. Puede contar una serie con solo una historia de amor. La historia también tiene que ser fuerte. Entonces, ¿cuál fue el motivo de qué le pasa a Fatmagul? Fue una historia muy universal. Era una historia muy arriesgada que podía ser encontrada por audiencias de todo el mundo. Pero lo explicamos muy bien en mi opinión. Fue perfecto y como debería ser. Ojalá se pudieran contar historias como esta ahora mismo. Veo la falta de tales historias en la pantalla. ¿Qué haces estos días? Hay una película ahora mismo. Estamos entusiasmados con eso. Parece que también vamos a hacer algo para la televisión. No hay ningún trabajo concreto que se haya aclarado por él momento, pero creo que se aclarará en septiembre. Cuando fui a Barcelona, vi qué le pasa a Fatmagul mientras deambulaba por los canales. También tienes una gran base de fans en América Latina. ¿Qué sientes cuando los ves? Estoy muy orgulloso. España es muy importante. ¿Por qué no podíamos ir mucho allí? Creo que ser publicado allí es un gran logro. ¿Qué le pasa a Fatmagul? Es una serie de éxito en todos los países donde se muestra. Quizás otras series de televisión entren en España o Latinoamérica por el camino que él pavimentó. ¿A qué atribuye su popularidad en América Latina? Bueno, tienes que preguntarles. Es muy difícil para mí tomar una determinación sobre mí mismo. En el pasado, la gente de la misma geografía estaba mirando y podíamos entender esto hasta cierto punto. Pero el hecho de que personas de diferentes geografías vean series de televisión turcas es una situación un tanto sociológica. Desearía que alguien escribiera una tesis o investigara al respecto. Seguro que hay algo en común. Puede recordar que los actores mediterráneos fueron populares en Estados Unidos durante un tiempo. Creo que se trata de sentimientos y calidez. Creo que la forma en que mostramos nuestras emociones funciona bien para ellos. No estás en las redes sociales, no sales de noche, tus historias de amor no se escriben con demasiada frecuencia. Por lo tanto, existe la percepción de que estás viviendo una vida cerrada. No me siento así. Creo que vivo mi vida de la manera más exterior posible. Si no hubiera hecho este trabajo, tal vez todavía sería así. Estoy haciendo este trabajo y no es como si tuviera
que configurar mi vida de esta manera. ¿Qué tipo de vida tienes? ¿Qué haces más? Tengo una vida en el lado de Anatolia. Estoy mayormente ahí. Mis amigos y mi familia también. Están allí. No voy a Europa a menos que tenga un trabajo. Cuando no estoy trabajando, hago cosas que no puedo hacer por falta de tiempo. ¿Quiénes son tus amigos íntimos? Tengo amigos actores, también tengo amigos del barrio o de Ankara. También. Me gusta pasar tiempo conmigo mismo. Me encanta ir a algún lugar y leer un libro. ¿Alguna vez te has aburrido de los roles? Gracias a Dios que no fue así. Esta es, en realidad, la razón de los intervalos de espera, que parece que los estamos escudriñando de cerca. Estar en ese negocio sin aburrirse. Si no le gusta el papel que desempeña, puede aburrirse. Tienes muchos fans árabes. Has visitado países árabes. Muchos actores famosos van y ganan dinero. Con las invitaciones a las que asisten, yo no fui. Le preguntarás eso a mi gerente. No a mí. Significa que no pudimos encontrar el proyecto correcto allí. Como turista, no fui a esa zona. Porque eso seguirá siendo como un trabajo para mí. Me gusta viajar un poco menos. Programado. He estado escribiendo y leyendo durante los últimos 1,5 años. Quería parar y escribir por un tiempo. Esto también fue bueno para mí. Tal vez pueda escapar a algún lugar. Después de que salga la película. Dijiste estoy escribiendo. ¿Qué estás escribiendo? Yo tengo historias. Tenemos una revista llamada Según su cabeza. Sale cada 2 meses. Me interesa tanto su contenido y mis historias de ficción se publican allí. También enviamos al exterior, hay mucha gente que lo quiere. Me hace tan feliz. La gente traduce y lee en diferentes idiomas. Esto es algo muy valioso. Las historias son muy diferentes. También escribes un guión. Sí. Espero hacer algo en el futuro. ¿Sueñas con dirigir? De hecho lo hay. Porque cuando empiezas a escribir, te das cuenta de que tienes que dibujar lo que tienes en la cabeza. ¿Dónde ves a Engin en 10 años? Por ejemplo, como escritor o como director o actor. Actuando en el centro. Me encanta actuar. Y siempre he soñado con ello. Pero además de eso, quiero contar mis historias acumuladas. Quizás pueda hacer un proyecto conjunto en el extranjero. Durante 10 años, siempre me he concentrado en el negocio de la televisión. Creo que necesito concentrarme un poco más en el cine. Hasta ahora he hecho 3 películas. Puedo existir en el cine con diferentes películas. ¿Cuál de tus obras te gustó más? Dije que eran todos mis hijos, risas. If You Were a Cloud fue mi primer papel principal. Fue escrito por el difunto Meral Oukey. Meral. Sister es una persona muy valiosa para mí también. Que Dios tenga misericordia de mí. Si yo fuera una nube estaría en un lugar muy diferente para mí. Lo que le pasa a Fatmagul me hizo saber. Se convirtió en un trabajo especial. Comenzó el proceso en el extranjero. Black Money. Love también continuó este proceso. Fue un trabajo muy especial. Fui nominado a un Emmy con él, obtuve un premio de Seúl. Black Money Love o ¿qué le pasa a Fatmagul? Es como la pregunta de tu hijo o hija. Son gemelos y los quiero mucho a los dos. Entonces, Tuba Buyukustu no Berin Saat. Ambos muy buenos jugadores. Que hacen muy bien su trabajo. Bueno, no estás cansado de la atención. No. Esto es algo muy hermoso. ¿Por qué estamos haciendo esto? No es la razón subyacente el agradar, el ser amado. Porque la gente actúa para ser admirada. Ese es en realidad el punto de partida. Cuando una niña o un niño de 13 a 14 años dice quiero ser actor. La emoción subyacente es en realidad la sensación de ser querido y aprobado. Por eso los actores son un poco como niños. Quieren aprobación. ¿Tienes a alguien en tu vida? No actualmente.
Si es así y preguntas, te lo diré. Yo no miento. Si hay alguien en tu vida. Es vergonzoso e irrespetuoso mentir al respecto. Pero no me acercaría a usted y le diría: hermano, tengo novia. Turquía tiene un grave problema de violencia. ¿Qué dirías sobre esto? No creo que haya ninguna criatura en la tierra que no acepte esta cosa terrible o argumente que es repugnante. Como actor, por supuesto. Me perturba la imagen que surgió hoy. Pero la gente también cuestiona esto. Estuvo siempre ahí. La dosis puede haber aumentado con la vida moderna. Los medios de comunicación hicieron que los escucháramos. Estoy tratando de entender esto. Hubo estos problemas de acoso hace 30 a 40 años. Pero no sé si estuvieron ocultos y continuaron como traumas de las personas. Podemos comprender mejor este problema dentro de 20 años. Tal vez lo hubo y no se informó. Las herramientas de la era moderna pueden haber sido fundamentales para revelar esto. También podemos seguir alguien tuitea y todos podemos seguir ese evento. Haces deporte. El cuello es demasiado largo. ¿Jugaste baloncesto en el pasado? Sí, voy al gimnasio. Tengo 1,90 pero no jugaba baloncesto profesionalmente. Jugábamos en el barrio. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides suscribirte al canal, compartir y activar las notificaciones. Gracias por mirar, te quiero mucho, será en una imagen de despedida.